Feminideas, una forma dinámica de explicar y relacionar el feminismo con nuestro contexto social. Que lo disfrutes. Hola amigues, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un nuevo episodio de Feminideas. Hoy estoy realmente emocionada porque tenemos una gran invitada. Ya tenía mucho que Feminideas no teníamos una invitada, entonces la verdad es que ya volvimos a esto y me emociona muchísimo tener a la persona que tenemos el día de hoy para hablar de un tema súper importante. Vamos a estar hablando de métodos anticonceptivos y para eso tenemos a la ginecóloga Danielle Jáuregui. Ella es ginecóloga obstetra, está cursando actualmente la carrera de cirugía endoscópica, está certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Actualmente tiene 30 años, sus hobbies son hacer ejercicio y leer, y da consultas presenciales y online en la Ciudad de México. Dani, muchísimas gracias por aceptar estar aquí con nosotras, estamos muy felices de que estés aquí. Muchas gracias, al contrario, gracias por invitarme, de verdad es un placer y un gusto estar aquí con ustedes y compartir un rato de lo que sabemos. Muchas gracias, y bueno, como todos los episodios, estoy también con mis amigas Ibe y Marijo. Amigas, ¿cómo están? Hola, yo soy Ibe y también estoy muy emocionada de estar aquí con mis amigas y con nuestra invitada especial. Gracias, Daniela, por aceptar. Hola, yo soy Marijo. Igual estoy muy emocionada, ya que la vez pasada, bueno, el capítulo pasado hablamos sobre métodos anticonceptivos y aclaramos que no éramos científicas, pero hoy sí tenemos una científica que sabe sobre el tema y bueno, ella sí créanle todo lo que dice, por favor. Efectivamente, y bueno, a mí me gustaría empezar diciendo básicamente un poquito lo que dijimos el episodio pasado. Creemos que es un tema súper importante porque actualmente en pleno 2021 creemos que todavía los métodos anticonceptivos siguen siendo parte de un tabú dentro de la sociedad, ¿no? Se sigue estigmatizando mucho el hablar de ellos, se sigue culpabilizando también mucho a las mujeres por el hecho de quedar embarazadas, existiendo tantos métodos anticonceptivos actualmente. Entonces, creo que vamos a hablar de todo eso después de nuestras nefastas experiencias que contamos en el episodio pasado. Creo que vamos a resolver algunas cuantas dudas, algunas que también ustedes nos mandaron, pero sobre todo creemos de verdad que es importante tener este tipo de asesorías con profesionales de temas que a veces nos da como miedito tocar todavía, ¿no? Sí, sí. Y pues bueno, queríamos preguntarte primero que nada, ¿cuál sería tu definición sobre los métodos anticonceptivos? Pues mira, se supone que, o sea, a nivel nacional, yo creo que ya actualmente a nivel internacional, los anticonceptivos y el poder planificar tu vida sexual y la decisión de tener o no una familia es un derecho que tenemos todas las personas. Entonces, primero que nada, yo lo definiría como un derecho, así de sencillo. Es el derecho que tenemos todos de saber elegir cuándo y dónde queremos tener hijos. Y ya se convierte además, pues bueno, en el, digamos, el método o la manera en que nosotros pues, tenemos de protegernos y de elegir cuándo queremos o no queremos tener hijos. Así de sencillo. Digo en pocas palabras para no verme muy científica, pero prácticamente es eso, ¿no? Para mí o sea, los métodos de planificación familiar son un derecho que todos tenemos. Uh-huh. Sí, me gusta mucho esa definición, sí, porque justo tendrían que ser accesibles, ¿no? Lo más accesibles posible, sin tabú, sin que vayas al IMSS o a algún otro hospital y te digan, no, es que tal cosa, o te lo ponen pero te juzgan, ¿no? Como de... Claro. O que existan todavía estados en nuestro país que no te venden en cualquier farmacia las pastillas del día siguiente, ¿no? Como aquí en Guanajuato, o sea, no puedes ir a la farmacia Guadalajara y pedir una post-day porque te dicen que no las venden. ¿En Y eso sí serio? es neta, o sea, sí, te lo juro, aquí no te venden una post-day en las farmacias Guadalajara. Wow. Sí, fue así como de, wow, ¿dónde estoy? Como que sí, justo la idea de que tú como chava vayas y vayas con un doctor y preguntes y así, es algo todavía como súper, súper difícil. Y lo peor de todo es que todos los métodos, o sea, y esto sí es importante que todos sepan, son gratis como o sea, en el sistema de salud, todos y cada uno de ellos. Y todos deberán ser accesibles para toda la población, pero esto es algo que realmente no todas las personas lo saben. Inclusive las pastillas del día siguiente te las deberían de poder proporcionar gratis.
Ok, Wow. Sí. Sí, está muy interesante. súper Bueno, Vamos a interesante. demandar. Ah, no, no sí. es cierto. Oigan, sí, ya hay que empezar eso, meterlo en la agenda. Me gustaría preguntarte, perdóname por interrumpirte, ¿qué tan común es que tengas o que te busquen chicas de, no sé, 17, 18 a 27 como para elegir su método anticonceptivo? Te lo pregunto por una razón, porque en el episodio pasado nosotras hablamos que nuestro primer método anticonceptivo no lo elegimos informadamente, o sea, jamás nos acercamos a un especialista que nos dijera, este es el que te conviene. O sea, comúnmente vemos como un buen de cosas y vamos y lo hacemos sin informarnos de absolutamente nada. Entonces te lo pregunto porque creo que en su mayoría sucede, por eso va por ahí. Sí, o sea, de hecho, sí, si yo me pongo a pensar como las pacientes que yo tengo en la consulta que han venido por un método anticonceptivo, todas por lo menos son mayores de 20 años de edad. Y esto es importante porque generalmente todas ellas empezaron su vida sexual mucho tiempo antes. Entonces, justo pasa eso. O sea, que ellas estuvieron protegiéndose antes con el método que les recomendó la amiga, que escuchaba que la tía usaba, que la prima, que no sé qué. Entonces, realmente, como dices, pues no es una como decisión súper elegida. Claro. Afortunadamente, dentro de eso, el primer método que creo que todo mundo utilizamos fue el preservativo, que creo que es súper bueno y es algo que no deberíamos dejar de usar técnicamente, porque es lo único que nos protege contra enfermedades de transmisión sexual. Pero sí, una vez que ya empiezan a tener como parejas estables y demás, justo como empiezan a tomar las pastillas, quién sabe cuáles, las que le recomiendan, las que la amiga, la que no sé qué, Ajá. y ni siquiera saben cómo tomarlas, se les olvida, y entonces ahí es cuando vienen los problemas. Entonces sí, o sea, sí es muy común, o sea, es de hecho de los primeros como razones por las que las mujeres van al ginecólogo, pero sí se ve como un poco más hacia, o sea, después de los veintitantos años, 22, porque justo al principio nadie va, nadie pregunta. O sea, yo misma, la verdad es que mi primer método anticonceptivo, nada que ver, yo nunca fui a un ginecólogo a preguntarle como, oye, ¿y qué me pongo? ¿Cuál uso? Ya cuando empecé a estudiar medicina, fue que me recomendaron, ¿no? Como pues están las pastillas y bla, y esto y fue como, ah, pues sí, claro, pero aún así no fue como que yo fui a una consulta, que es algo que creo que todos deberíamos hacer. Ujú. Sí, y justo Claro. hablando de eso, ¿en qué te basas para definir el método anticonceptivo? O sea, porque digo, en el episodio pasado dejamos súper claro que tienen que ir con una ginecóloga, ginecólogo para que les diga. ¿Y tú como gine en qué te basas? O sea, sé que vas a decir un buen de cosas, pero para que lo tengan un poco Pues de más hecho claro. es bastante sencillo. O sea, realmente lo primero que se tiene que preguntar es como si están buscando un método a largo plazo o a corto plazo. A largo plazo, pues ya son como aquellos métodos como el implante o el dispositivo intrauterino, donde pues piensas tenerlo por muchos, muchos años. A corto plazo, pues ya son como las pastillas, los parches, el anillo vaginal, etcétera, que son métodos que rápidamente puedes, o sea, dejar de usar y listo, ¿no? Se acabó. Entonces, ese es como uno, o sea, la primera pregunta que generalmente se hace. La otra es como si tienes obviamente alguna enfermedad o alguna otra característica que haga que no puedas o que sí puedas tener o elegir y usar ese método. Y finalmente la otra que siempre pregunto es, o sea, ¿cómo eres tú como mujer? Porque hay muchísimas chavas que, por ejemplo, les quedarían súper bien las pastillas y les van a caer muy bien, pero si me dicen, la verdad es que yo soy súper olvidadiza y no me la voy a tomar y así, ni siquiera es como una buena propuesta porque sabes que no le va a funcionar, ¿no? Entonces también depende mucho de eso. Wow, realmente sí es muy sencillo. Sí, Sí, no me costó a nada ir a preguntar, ahora que lo veo. sí, no, es Sí. muy rápido. Oye, Daniel, ¿y por qué crees que los métodos y las industrias farmacéuticas dirigen pues la mayoría de los métodos hacia las mujeres? ¿Por qué no hay más variedad de métodos que sean dirigidos hacia hombres? Yo ahí que quisiera agregar, o sea, es más difícil como poder crear un método anticonceptivo para los hombres o simplemente sistémico, es decir, es más fácil cargárselo a las mujeres o si es más fácil manejar las hormonas de las mujeres como anticoncepción que las de los hombres, no sé, o sea, yo sí tengo como mucho esa duda, ¿por qué apenas o en 2021 no hay un método anticonceptivo, por ejemplo, como el que nos tomamos las mujeres para los hombres, ¿no? En este caso que la novedad es la inyección, me parece, ¿no? Que va a salir.
Ajá, yo creo que, o sea, lamentablemente todo esto nació de un mundo machista donde realmente quien dirigía todas estas empresas y demás eran hombres, ¿no? Entonces, para ellos era mucho más fácil decir, pues es que la mujer es la que se embaraza, la mujer es la que se tiene que cuidar. Entonces, creo que partiendo de eso ha sido muy difícil ir cambiando como esa idea y esa como constante de es que la mujer, o sea, es responsabilidad de la mujer. Y no, o sea, la realidad es que un método anticonceptivo es responsabilidad de los dos. A mí me gusta muchísimo cuando van parejas, o sea, en conjuntos, novios, no esposos, o sea, novios así de 22 años, 18 años, y van juntos justo a elegir un método anticonceptivo. Eso me parece como súper responsable porque finalmente, en efecto, es responsabilidad de ambos. Creo que sí, esto es totalmente por el mundo en el que vivimos, que no se ha dado o no se dio en ese momento como la idea de, a ver, vamos a ponernos a investigar cómo hacemos que los hombres no produzcan espermatozoides, ¿no? Ahorita ya efectivamente hay un método, no ha llegado aquí a México todavía, pero creo que sí hace falta como buscar un poquito más, de ir un poquito más a fondo y tratar de atreverse a decir, bueno, pues ok, a lo mejor sí van a tener efectos adversos porque tomen tal cosa, pero pues nosotros también los tenemos, Ujú. ¿sabes? Claro, Entonces, siento que sí es mucho como el mundo en el que vivimos. Y el es que patriarcado, justo, amigues. justo en el Sí, episodio pasado, esta Marijo estaba diciendo así de que pues los hombres tienen todos los 365 días del año para embarazar y nosotras solo en el periodo de fertilidad, entonces, que es mucho menor. Entonces sí es así como de, bueno, o sea, incluso hasta ellos pueden embarazar hasta los 70 y tantos o no sé Sí. cuántos años. claro. Nosotras a partir de los 35, 40 ya te dicen, no, pero ya va a salir mal, ya no tengas mejor. Ajá. Edward Cullen a los 110, amiga, ¿eh? Sí, no, yo creo que es 100% por el mundo machista en el que vivimos, la verdad. O sea, creo que se han enfocado en estudiarnos a las otras y no estudiarse a ellos. Claro. Creo Y que qué era mal. La verdad es que yo he visto ya últimamente un poco más de apertura de seguidores que están dispuestos a hacerse, por ejemplo, la vasectomía, ¿no? Que están muy interesados en esta cuestión de la inyección anticonceptiva. Otros tantos que se quejan muchísimo de, ay, no imagínate el dolor. No, pues, o sea, no, que a nosotras no nos duele todo lo que nos hacen, ¿no? Obviamente sí, pero que creo que sí, para que vayamos avanzando, para que vaya trascendiendo un poquito esto, sí necesitamos o sí se necesita que se vaya estudiando muchísimo más a los hombres en este sentido de la anticoncepción, ¿no? Que se vayan abriendo muchas más opciones para que ellos puedan también elegir, pues que en realidad nunca se les ha dado como la opción de es que lo estoy viendo hacer como víctimas, pero no, o sea, simplemente no hay otra cosa que el preservativo, ¿no? O sea, y si no se usa, pues ni siquiera se les culpa, es culpa de nosotras. Entonces, bueno, creo que vamos a ir avanzando, tendríamos que ir avanzando mientras vayan saliendo pues mucho más anticonceptivos dirigidos a los hombres, que espero que sea muy pronto de verdad. Pero bueno, amigas, te pregunta. Y si existieran, ¿cuáles son las ventajas o desventajas de los métodos anticonceptivos? Depende mucho del método. Ahí sí tendríamos que ir casi casi que método por método. Em, Finalmente depende de si tiene hormonas o no tiene hormonas. Así de sencillo. Por ejemplo, las que no tienen hormonas, que realmente ahí o sea, estamos hablando ya sea del preservativo, que bueno, o sea, como efectos adversos realmente no hay ninguno. Por mucho que digan que molesta y que irrita y que se siente menos y bla, no existe. O sea, realmente no es como tal un efecto adverso. Del DIU de cobre, por ejemplo, y el DIU de plata, ahí sí existe como como finalmente funciona generando inflamación en el útero para que no logres un embarazo y no se implante un embarazo. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen mayores sangrados, tienen mayores cólicos. No todos, esto sí es importante, no todos los métodos funcionan igual en todas las personas o les generan los mismos efectos, pero este sí será como uno de los efectos adversos de los que no son hormonales. Obviamente, pues las ventajas en todos, claro, la protección, digamos, de no embarazarte. Y hablando específicamente de los hormonales, los efectos adversos en ese aspecto son variables, depende obviamente del método. Los más comunes, sobre todo los primeros meses cuando lo empiezas a usar, como dolor de cabeza, un poco de sensibilidad como en las mamas, mareos, náuseas.
Hay algunos que sí refieren como aumento de peso. Generalmente lo que se dice es que no es como tal que aumentes de peso, sino que más bien retienes más líquidos y Ok. entonces de algún modo hay un cierto aumento de peso, pero hay quienes sí francamente dicen, sabes que es que yo solo subí de peso y no me está sirviendo de nada. Em, Otros métodos pueden ser como alteraciones en tu ciclo menstrual y en algunos casos que para mí de hecho es una ventaja, porque creo que es bastante cómodo. Hay métodos como el DIU que libera hormonas, que dejas de menstruar por completo en la mayoría de las pacientes o sus menstruaciones se vuelven muy escasas. Le digo que es una ventaja porque, por ejemplo, pacientes como yo, que por ejemplo mis menstruaciones hacían de que me daban cólicos súper fuertes y me tiraban y yo no podía ir a la escuela, con el DIU se me quitaron 100% los cólicos. Entonces, esa es como una de las ventajas que puede tener. Con las pastillas igual, las menstruaciones se vuelven más escasas, obviamente ya eres como súper regular y tienes menos cólicos. Esas son algunas de las ventajas, por ejemplo, de los hormonales como tal. Ujú. Ok, pero sigue habiendo como este estigma y como este miedo en muchas de nosotras de, es que nos dicen hormonales y es así como de, no, o sea, me va a desequilibrar por completo y en la mayoría de los casos sí pasa, o sea, en el capítulo pasado Marijo y yo contamos cómo nos fue Es con que el quedamos muy implante. traumadas. Con el Sí, no, Desde implante. que O sea, mis escuchamos amigas casi se hormonas, mueren. De verdad. con el escuchamos implante y hormonas sí, no. y ya no. Y fue horrible, pero no es para todas, o sea, no es como algo que le vaya a pasar a todas, sí, depende muchísimo cada cuerpo. Depende de cada cuerpo y depende también qué método sea. O sea, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, bueno, que no son como tal anticonceptivos, eso también es importante. Las pastillas del día siguiente, que son como métodos de urgencia, no se deberían Ok. utilizar como anticonceptivos, solamente así, máximo deberíamos utilizarlas 2 veces al año. Esas sí son una bomba de hormonas, así súper cañona, súper cañona, y por eso se sienten tan mal y por eso sí tienen alteraciones menstruales y demás, sobre todo porque hay muchas chavas que las usan seguido, y esto simplemente es por falta de información, o sea, porque nadie les ha dicho como, a ver, no, espérate, la pastilla de emergencia es de emergencia y no es un método anticonceptivo. Y ya los demás métodos, como son métodos más controlados, ya son métodos muy estudiados, generalmente se dan microdosis, sí van a tener obviamente efectos por las propias hormonas, pero no tiene que ser como este sufrimiento, a lo mejor como lo que ustedes vivieron, de que de verdad padecieron tener hormonas, ¿no? Inclusive pues son tratamiento de algunas enfermedades. Ujú. Aquí yo tengo una duda. Hay una cuestión, por ejemplo, con el implante. Es decir, mis amigas casi mueren con el implante, ¿no? O sea, ellas se lo pusieron y nos contaban en el episodio pasado su experiencia. Pero cuando yo fui con mi ginecóloga buscando un método anticonceptivo, yo había investigado acerca del implante, había investigado que era por 5 años, que igual en muchas ocasiones dejabas de menstruar, y dije como qué maravilla, increíble, sonaba perfecto. Y yo le dije como de qué tal que elegimos ese y me dijo no, ese método anticonceptivo es súper agresivo, yo nunca lo recomiendo, yo creo que no hace bien y la verdad es que si tú decides ponértelo, pues no te lo voy a poner yo y la neta yo no te lo voy a quitar porque siento que es como pues agresivo, ¿no? En el sentido que no está cool. Y he escuchado eso de varias personas y luego escuchando las experiencias de mis amigas, quisiera saber como tu opinión acerca de específicamente ese método anticonceptivo. Mira, el implante es el método más seguro que tenemos. Actualmente es el más seguro, más que operarte, o sea, así de cañones. Pero efectivamente tiene muchos efectos adversos. Yo creo que es un método muy bueno y a las personas que les caen bien, les cae perfecto y, o sea, no tienen ningún problema. El problema que tiene el implante es que sí tiene una cantidad importante de progestina, se llaman, y entonces como se liberan a nivel sistémico, nos dan muchos efectos adversos. De lo que más se quejan, sobre todo, son de estos sangrados como constantes. O sea, se supone que debería durar como 4 a 6 meses, más o menos. Pero hay pacientes que, ¿verdad? Dicen, es que llevo un año y sigo sangrando. Entonces, yo creo que depende mucho de la persona. De verdad, hay quien le cae perfecto y efectivamente dejan de menstruar y son las más felices y, o sea, no se tienen que preocupar por nada. Pero sí hay otras pacientes que de plano no les cae. Entonces, yo creo que si te cae muy bien, es un método perfecto para ti.
pero si empiezas con sangrados, hay pacientes, por ejemplo, que tienen muchos dolores de cabeza, otras que suben de peso, me tocó una paciente una vez que bajó de peso como 10 kilos y de verdad no podía subir. Le quitamos el implante y fue la solución. Dime, ahí me puedes Entonces, explicarlo. sí, o sea, sí pasa. Entonces, la verdad es que si no te caes el método, digo, no es que el método sea malo, simplemente que no es el método adecuado para ti. No es que sea malo de verdad, yo creo que es un muy buen método para protegerte porque de verdad es muy, muy seguro, pero sí lamentablemente ha tenido muchos, muchos efectos. Ahora, lo del sangrado, por ejemplo, también hay veces que se puede intentar como tratar de controlar el sangrado dando algunos como pastillas, unos ciclos, etcétera, y muchas veces con eso se controla y listo, y ya después como que el cuerpo se ajusta, pero sí es como de lo que más se quejan, la verdad. ¿Y los efectos secundarios en la mayoría de los métodos son acumulativos o pueden ir variando conforme al tiempo o cómo son o por qué? Van variando, van variando completamente. O sea, van variando no solo en el tiempo, sino también en las pacientes. Así como te digo, hay pacientes que les caen perfecto y no tienen ningún problema y todos son felices. Hay pacientes que es plano, o sea, por más que lo intenten, no les cae ese método. No se van acumulando, no es como que al principio te da dolor de cabeza, después te da la cabeza, además tienes sangrados y además tienes, no. O sea, es variable. Y sobre todo, sí, los primeros meses son como los más densos para esto, porque es cuando está como la bomba de hormonas que tu cuerpo no está acostumbrado a eso. Entonces, muchas veces yo sí les digo como, a ver, dale tantito, o sea, si lo toleras, dale tantito chance y que veamos cómo va. Si me dicen, no, pues yo llevo 6 meses y la neta es que no se me quitan y la estoy padeciendo, pues tampoco se trata de eso. O sea, protegerte no tendría por qué ser un sufrimiento. Entonces, Claro. tampoco es el plan. Pero sí, generalmente los primeros meses es cuando peor les va y ya conforme pasa el tiempo van mejorando. Entonces, a veces es cosa de darle un poco de tiempo. A mí me gustó mucho que dijiste que es el de los métodos más seguros, pero escuchen, ella dijo más seguros, no dijo el 100%. Así no. Sí. Ninguno es el 100%, ni operarse es el 100%. Así está. Ay, me acabas de destruir mi sueño. O sea, yo la que ya me quiero operar mañana, o sea, de verdad, pensando que esa va a ser la solución a todos mis problemas, quedé. Pero bueno, sí quería que nuestra invitada científica y especialista dijera que no existe ninguno, o sea, 100% seguro. Pero yo Sí, quiero no. saber eso de la operación, o sea, porque, o sea, no buena onda, perdón, pero por mi duda, o sea, es que dicen, o sea, personalmente te voy a contar mi historia, mis papás están escandalizados por esa decisión, o sea, es como de, ¿cómo voy a creer que no nos vais a dar nietos? O sea, es en serio, Nayeli, es que estás loca, a ver, piénsalo, la operación pues ya es algo permanente, entonces, digo, yo que ya tengo o ya tomé la decisión de no tener hijos, me iba para allá, ¿no? Para la cuestión de la operación. Pero ahora que escucho que pues no es segura, entonces, o sea, me gustaría como saber cuál es el motivo, la razón, si se supone que eso es desde los métodos como ya permanentes, ¿no? O sea, no reversibles, por así decirlo. Exacto. Dentro de lo que cabe es no reversible, porque o sea, hay varios métodos de la cirugía. Hay unos que efectivamente esos ya no son reversibles y hay otros que todavía tienen como cierta posibilidad de recanalización, le llamamos, pero es una cirugía medio complicada. Ujú. ¿Por qué no son 100% así confiables? Porque existe la posibilidad, uno, de que se recanalicen las trompas solitos, de que el cuerpo lo haga de manera natural. Hay unos, te digo, métodos que sí evitan un poco más esta situación, pero hay veces que sucede. Y hay veces también, o sea, finalmente los óvulos se liberan como deben de liberarse todo el tiempo que ovulamos. Y puede ser que alguno de esos se escape y que sí haya una llegada de un espermatozoide y entonces tenemos riesgos de una cosa que se llama embarazo ectópico, que es un embarazo en donde en vez de implantarse dentro del útero, se implanta en cualquier otro lugar. Entonces, como tal, o sea, hay muchas pacientes que llegan con embarazos ectópicos que tienen antecedentes de oclusión tubaria, ¿no? Y entonces no podemos decir que a 100% esto se elimina. La única manera de realmente eliminar 100% será quitar el útero y las trompas, ya sabes, y ya, pues van a quedar los ovarios y listo. No hay otra forma, vaya. Quítate el Ok. útero, amiga. Sí, yo creo, amiga, para allá iré. Entonces, también en ese sentido me gustaría preguntarte,
porque también he tenido, les contaba a mis amigas mi experiencia, fui a una clínica de salud pública a preguntar acerca de justo esta operación y incluso a mi ginecóloga se lo pregunté y se negaron rotundamente en ambas por decirme que estaba muy chiquita, que no podía yo tomar esa decisión a esta edad y que pues era antiético. Literal usaron esa palabra antiético que ellas, tanto en el sector salud como pues, mi ginecóloga, que yo lo relaciono porque es como, pues, conoce a mi familia y eso, hay un sesgo ahí, importante, pero se negaron como mucho por mi edad, ¿no? Es que estás muy chiquita, es que tienes una vida por delante, al ratito te vas a arrepentir o cosas así. O sea, ¿qué hay de eso? Es decir, tú, por ejemplo, ¿tendrías algún problema si llegara una chica de 20 años y te dice yo me quiero operar? O sea, la verdad es que yo no, o sea, y me ha tocado, digo, así como de primera instancia de mujeres que nunca han tenido bebés y que se quieren operar, no me ha tocado a menos que tengan alguna enfermedad como muy grave o pacientes que tienen epilepsia descontrolada, ese tipo de cosas, porque son pacientes que efectivamente un embarazo les va a complicar más la patología que tengan, per se, ¿no? Así una como tú que dijera y llegue y me diga, oye, me quiero operar, nunca me ha tocado. Yo creo que no lo quieren hacer muchas veces porque justo como que tienen la idea de que a lo mejor en algún punto vas a cambiar de opinión y vas a decir, ahora sí quiero tener hijos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué digo? Ya yo creo que a estas alturas de la vida ya existen muchas opciones para tener hijos en dado caso de que eso sucediera. Esa es mi idea. Pero sí me ha tocado ver muchas veces, e inclusive me llegué a pelear, sobre todo cuando yo estaba haciendo la residencia, cuando estaba haciendo la especialidad, pelearme con algunos actores porque llegaban chavas de 17 años que ya era su tercer embarazo y que ya no querían más bebés y que decían, no, es que no la voy a operar porque está muy chiquita. Y yo me enojaba porque yo decía, no inventes, o sea, sí, es una chava de 17 años, pero ya tiene 3 hijos, ya no quiere más hijos, o sea, si su decisión es, ya no voy a tener más hijos, pues respétala, o sea, yo creo que al final es algo como muy de decisión de cada quien, a lo mejor lo que se podría hacer es como tratar de tratar esta situación, ya sea con un psicólogo o como con o alguna otra persona, como de decirte, a ver, ¿de verdad estás segura de la decisión? Pero si a pesar de eso están seguras, o en casos como este, así de chavas súper jóvenes que ya tienen 2, 3 hijos, que ya no quieren más, o que sus embarazos fueron muy peligrosos y de hecho su vida pues, estuvo en riesgo, yo no le veo absolutamente nada malo. Y entonces podríamos decir que la edad no define qué método anticonceptivo es el elegido para ti o el que mejor te quedaría. Apoya en algunos casos, pero la verdad es que yo creo que no tendría que definirlo como tal. O sea, creo que al final las opciones, o sea, las deberías de conocer, tengas la edad que tengas, y solamente habría que buscarlo acorde a tus necesidades, acorde a tus antecedentes médicos, etcétera, y no solo basado en la edad. Sí importa, sobre todo porque obviamente las chavitas, por ejemplo, de, no sé, 15 años, etcétera, es un poquito más fácil que se les olvide comprar las pastillas o que las estén tomando, o sea, pero eso ya va más como con el tipo de personalidad que tengas. A lo mejor es una chava de 15 años súper responsable que pues va a estar tomándose las pastillas y no pasa absolutamente nada. Entonces yo creo que más que de la edad depende mucho de cómo sea la persona y sus antecedentes. Y regresando un poco a esto de la operación, o sea, no hay nada como médico o este formato que diga que tienes que llevar la carta firmada de tu novio que dice que, es que, o sea, sí ha pasado. Sí, Tengo una sí, sí, es familiar cierto. que tenía bueno, se operó con su segundo hijo y dijo, pues es que ya, o sea, ya no quiero más, opérenme. Y el doctor le dijo, pero tu esposo está seguro, o sea, tu esposo lo aprueba, como que necesitamos el permiso de tu esposo y ella así de, pero yo ya Es dije que neta. sí, es mi cuerpo, y ya dije que sí, ¿no? Digo, al final sí se logró la operación, pero va por ahí mi pregunta, de si realmente, se necesita la autorización del esposo, de la pareja, del papá, ¿no? Del hombre de la familia. No, Del para hombre nada. O sea, la Sí, yo decisión es sé. enteramente de la paciente y solamente de ella. O sea, al final es su cuerpo la que firma, la que acepta, la que todo es ella y no necesitamos la decisión de nadie más. Eso es algo que lamentablemente sigue pasando en nuestro país y no solo de algo, parte de algunos médicos que justo hacen este tipo de preguntas que se me hacen bastante fuera de lugar, Ujú. sino de las mismas pacientes. O sea, hay pacientes que dicen, es que le tengo que preguntar a mi esposo. O sea, nosotros tenemos como responsabilidad preguntarles, ¿no? ¿Y con qué te vas a cuidar después de tener a tu bebé? Y eso es algo que hacemos siempre.
porque pues lo ideal no es embarazarse luego después de un bebé, ¿no? Y hay muchos pacientes todavía que es como, es que yo ya no quiero, pero mi esposo sí quiere, o es que le tengo que preguntar porque todavía no sé, no lo hemos hablado. Y de verdad me daba muchísimo coraje eso, porque yo decía, a ver, ¿tú qué quieres? O sea, ¿tú sí quieres o no quieres un hijo? Finalmente la que se va a embarazar eres tú. O sea, tu esposo no Claro. va a estar embarazado, tu esposo no nada. Y yo era como de, bueno, sí, hay quienes de verdad, a pesar de que les hacías ahí medio entender que pues era su cuerpo y ellas decidían, no querían, o sea, y no se operaban. Y había mujeres que sí, pero que nos decían, por favor, nada más que mi familiar no sepa, ¿no? Y eso es algo muy triste, o sea, digo, por nosotros no pasa nada, ¿no? Finalmente, pues no se le dice al familiar y se acabó, Ujú. pero sí es algo feo que se tenga que como que esconder la mujer o que no puede ella decidir, ¿sabes qué? Pues yo ya no quiero más bebés y ya. Es algo que sigue pasando, va a seguir pasando, pero no es necesario para nada que un familiar, novio, esposo, papá, nadie decida. Sí, sé que suena como una pregunta muy tonta, yo lo sé, pero es que hay No, mujeres sí, que lo lo siguen sé. creyendo, No, entonces sí. aclarar que no, Yo tengo nadie otra más. pregunta. Yo aquí me voy a revelar, la verdad, yo tengo un pánico de ir al ginecólogo. O sea, de verdad me asusta muchísimo. Es algo que me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo. Desde la primera vez me temblaba todo. O sea, se los juro, mi mamá literal casi me empujó adentro del consultorio y me fue a ver, Nayeli, por favor, ya. O sea, le tengo mucho pánico. De hecho, creo que esto suena bastante irresponsable, pero los primeros exámenes que me hice de revisión como, ¿cómo se llama? Como, Papá Nicolau y eso. ajá, fueron hace año y medio. O sea, y el primero cuando tengo 25 años, ¿no? Y inicié mi vida sexual a los 18. Entonces, yo tenía pánico, yo no quería, pero dije como ya, o sea, Nayeli, hay que ser responsable y así, ¿no? Entonces me cuesta mucho trabajo esa parte. Pero hay muchas cosas de ir al ginecólogo que me causan curiosidad y que tal vez son un poquito parte de mi miedo, no lo sé. La primera pregunta que tengo es, ¿por qué? Bueno, he leído en varias ocasiones, creo que más en páginas feministas, que es innecesario y incluso violento que te pregunten en cada cita cuántas parejas sexuales has Mm. tenido. Esa pregunta quería hacértela porque quiero saber si hay alguna necesidad de saber, a ustedes les ayuda a guiarse para algún tipo de cosa en la consulta, porque la verdad digo, a mí me incomoda muchísimo, pero sí me gustaría como saber si tiene algún fin realmente útil. Pues mira, no, o sea, antes se pensaba, porque creo que ya es algo que ha ido cambiando también, que a más parejas, en parte sí es real, pero bueno, es también un poco un tabú. A más parejas sexuales, más probabilidad de que tuvieras alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por eso era como nuestra obligación preguntar cuántas parejas sexuales has tenido, porque existía mayor riesgo de tener una cosa que se llama enfermedad política inflamatoria, enfermedades de transmisión, etcétera. Hoy se sabe que con que una sola pareja te contagie de algo, da igual si son 80, si son 2, si son 5, o sea, es exactamente lo mismo. Yo les debo admitir, o sea, al principio yo sí preguntaba, así, ¿cuántas parejas sexuales tienes? Hoy a la fecha en mi consulta es algo que ya no pregunto. Sí pregunto el inicio de vida sexual porque me habla más o menos de los riesgos que tienes, por ejemplo, de tener BPH o de no tener, etcétera, acorde al momento en que empezaste tu vida sexual por la maduración que tenías, digamos, en el epitelio, bla, 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 etcétera. Pero ya cuántas parejas sexuales ya es algo que ya yo prefiero omitir, porque justo pasa eso, o sea, pues ¿de qué me importa si son 10, si son 5, si son 2? O sea, si al final tienes o no tienes alguna enfermedad, pues no me va a variar que sean muchas o que sean poquitas. Ujú. Ujú. Y al Incluso final, yo, pues, ujú. se siguen haciendo estudios, ¿no? O sea, no es como que, seguro, siempre la pareja número 7 es la que contagia, o sea, pues no es como que Sí, no, así no, no. funcione. No, y además, o sea, lamentablemente puede ser que uno sea el que te haya contagiado de VIH, que uno sea el que te contagie de virus del papiloma, o sea, no es necesario darte a 80 para que eso suceda, ¿no? Claro. Lamentablemente. Sobre estas preguntas, aquí en Guanajuato tuve que ir a la ginecóloga así por una emergencia y ahí te dan este papelito para llenar como de diagnóstico o algo así. Y en una de las preguntas sí decía que qué religión profesaba.
Y yo, ¿qué? Pero pues sí, o sea, creo que también puede variar mucho en el estado y pues no sé, o sea, todas esas cosas sí es así como de, ok, o sea, ¿qué tiene que ver mi religión con, pues con la ginecóloga? No sé. Mira, lo de la religión, más que para algo de gineco, es como para la historia general, sobre todo y en algo en específico en los testigos de Jehová que no aceptan transfusión sanguínea. Oh, Es ok. para lo único en lo que lo preguntamos, pero realmente fuera de eso, o sea, no tiene otro uso. Realmente solo es como para saber como a ver si aceptaría esta persona o no una transfusión y listo. De ahí en fuera no tendríamos otra razón. Ok. De todas formas, tú en Guanajuato, amiga, vives en 1800, o sea, no espero mucho de allá donde estás tú. Sí, ya sé. Pero ¿La pastilla del día siguiente es abortiva? No. No. Si tú estás embarazada y te tomas la pastilla del día siguiente, no vas a abortar. Ni aunque te tomes 10 pastillas. Porque es como un súper mito, ¿no? O sea, creo que sí lo he escuchado muchas yo veces, también así lo he de que escuchado muchas es que si veces. te tomas tantas, lo vas a lograr y ya. No, o sea, realmente la pastilla anticonceptiva de emergencia te sirve para eso. O sea, como para las primeras 72 horas después de tener una relación sexual sin protección. Y lo que hace es evitar que pues vayas a embarazarte, no cuando ya estás embarazada. Si estás embarazada, las únicas pastillas que te van a evitar, o bueno, más bien que van a generar un aborto, ya sea es mifepristona o misoprostol, que son los únicos medicamentos. De ahí en fuera, la pastilla del día siguiente no es para abortar, es simplemente para evitar justo quedar embarazada. ¿Y cuál Y es? no solo están las pastillas, eso también es importante, porque muchas personas conocen, o bueno, conocemos, sobre todo más chavitas, la pura pastilla del día siguiente, pero hay muchos otros métodos, bueno, no muchos, pero hay otros métodos que también son de emergencia y que inclusive nos dan un periodo más grande de ventana para poder utilizarlos. ¿En serio? A ver, cuéntanos. No, El es día que yo de no cobre, sabía. No, sí, neta, no el día sabía de nada. cobre, por ejemplo, es uno de ellos. Ese lo podemos poner hasta 5 días después de la relación sexual sin Oh, protección. ok. Sí es invasivo, pero bueno, es uno de ellos. Y hay un medicamento que se llama acetato de ulipristal que también se puede utilizar hasta 5 días después de la relación sexual. Anotado. Entonces, eso es Apuntando. importante porque a Anotación. veces justo piensan como de, chin, pues es que ya no me tomé la pastilla al día siguiente y ya, o sea, sabes, como que se te acaban las posibilidades, pero todavía tenemos un chancecito más. Eso es como la única ventaja, pero bueno, sí es importante que no, otra vez repito, no es un método anticonceptivo, entonces no lo usen como método Ujú. anticonceptivo. No son dulces. Sí. Exacto. El ritmo sí es, el ritmo y el coito interrumpido sí son métodos anticonceptivos, o sea, sí entran como métodos anticonceptivos. Mira, hay quien los clasifica como métodos anticonceptivos naturales. Ajá. La verdad, yo no soy de esa idea. ¿Por qué? O sea, si una paciente es así como reloj y cada día, o sea, cada 28 días le baja y bla, 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 probablemente sí sea como seguro dentro de lo que cabe. No es el método, obviamente no es el método más seguro, pero sí puede tener como cierta probabilidad de que le vaya a funcionar porque es una paciente que es muy regular. El problema es que en las mujeres son pocas las que de verdad son así como reloj y cada X número de días les baja. Entonces, o sea, que tú puedas calcular adecuadamente los días y demás, no siempre le vas a atinar y entonces tienes el riesgo de quedar embarazada. Yo por eso no los clasificaría como tal, pero sí, técnicamente se conocen como métodos naturales y hay Ujú. pacientes, o sea, que de verdad pasan muchos años cuidándose así y lo logran, ¿no? El problema es esto, que generalmente pues esas pacientes son súper regulares y sí lo pueden hacer, pero son pocas las mujeres que realmente son así de regulares como para tomarlo como un método anticonceptivo. Yo la verdad no se los recomendaría como tal. Ujú. Y el Ok. coito interrumpido, o sea, ese sí tiene, o sea, algo de, no sé, el 1%. Es que, o sea, sí, pero también recuerden que el líquido preseminal puede tener algunos espermatozoides e inclusive con el puro líquido preseminal se pueden quedar embarazadas, eso es una. Y dos, también puede generar, ay, se me fue. O sea, va a generarle al hombre, ahí es más bien el hombre, finalmente lo que va a tener es como disfunción, eh, Mm,
por tener como todo el tiempo esta idea y esta presión de es que no me puedo venir adentro y tengo que estar atento del Ah, sí, momento es que me va a cierto. venir para salirme. Entonces, sí es algo que inclusive Órale. algunos urólogos y psicólogos y sexólogos como que no recomiendan por esa situación. O sea, ya ni siquiera para nosotras, sino para ellos se vuelve sí un problema como mental de estar todo el tiempo pensando como en, chin, me tengo que salir en este momento y después pueden tener disfunciones sexuales. Órale. Ok, Ujú. Sí, y es Es que, inteligente. que, por ejemplo, ajá, tú. sí, no, se lo preguntaba porque ayer que investigaba sobre los métodos anticonceptivos, en la página del gobierno dice eso, que son métodos naturales, y yo, no, por favor. Sí, sí. Y sí hay quien los usa, te digo, de verdad, sí hay mujeres que los usan y sí hay a quien les sirve. O sea, tampoco quiero decir como satanizarlos y decir, no, 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 para nada, pero sí son mucho más riesgosos. O sea, no se confíen de eso. Ok. Ok, anotado. No lo hagan en casa, por favor. En ningún lado. Exacto. ¿Y cuáles son tus opiniones sobre el anillo vaginal? Yo creo que es muy bueno. La verdad es que es un método que no es tan conocido Ujú. y que dentro de todos es bastante cómodo. O sea, te pones el anillo vaginal por 3 semanas, descansas una semana y en esa semana es cuando debe venir tu menstruación. Es seguro, tal vez no es como, o sea, comparándolo con los otros métodos, no es así 99% seguro, es un, si no mal recuerdo, es 97-98% de efectividad. Pero pues es bastante cómodo, lo traes ahí y ya no tienes que hacerle absolutamente nada más. Como algunos efectos adversos que puedes llegar a tener, finalmente es un hormonal, entonces puedes tener como un poco de dolor de cabeza, mareos, etcétera, los primeros meses. Lo que más se quejan es que les da un poquito como de flujo vaginal, porque finalmente es un cuerpo extraño, pero pues no Ah, así, o sea, no genera infecciones ni nada. Y en las relaciones sexuales se quita, tienes relaciones sexuales y te lo vuelves a colocar. Entonces, la verdad es que creo que es bastante bueno, solamente no sé por qué no se ha como dado a conocer tanto como los otros métodos. Es que yo no siento lo había que, escuchado, sinceramente. Me siento Yo pésimo, lo pero yo no lo había confundía escuchado. con el condón femenino hasta que me di cuenta que eran dos cosas diferentes. Y fue, wow. que siento que tiene mucho que ver como con este estigma que se le hace también a los tampones, a la copa menstrual, de ay, ¿por qué vas a traer eso todo el día? Y todo, o sea, Es del sí, diablo. es del Como un diablo. poco de miedo, ¿no? Como de es que cómo me lo voy a poner y quitar y Mm, así. Yo creo que ahí sí convendría que sí una ginecóloga te enseñara a aplicarlo adecuadamente, que debería hacer lo mismo, por ejemplo, con las copas y eso, ay, pero bueno, sí, es muy Ujú. sí, no, raro porque porque... casi nadie lo, o sea, casi nadie va y te pregunta. Ujú. Y hasta con los tampones. O sea, hay mujeres que de verdad no saben cuál es la uretra y cuál es la vagina. Entonces, sí ayudaría que algún médico te explicara. Pero creo que sí, o sea, una vez que te orienten y todo, pues es un método que debería de poderse utilizar mucho más sencillo. Ok. Es de como cuánto cuesta. Ese me interesa. La verdad no desconozco el precio. Yo creo que ha de estar como por las pastillas, más o menos, como entre 200-300 pesos. Ah, ok. Ujú. Yo tengo otra duda. Es que estábamos, bueno, yo estaba investigando y vi que había estos otros métodos que se llaman como espermicidas. Ujú. Hay Ujú. unas laminitas, por ejemplo, ¿no? Que creo que te colocas y ya, o sea, se supone que es como un método anticonceptivo. ¿Qué tan seguro es en este sentido también estos métodos? Para lo que se recomiendan mucho los espermicidas, tanto como esas laminitas, hay también como, no son pomadas, pero bueno, es como una pomada, es utilizarlo sobre todo con diafragmas. No sé si saben lo que es un diafragma o lo han escuchado. Hagan Sí de lo he cuenta que es como escuchado, una pero... copa menstrual, pero Ujú. plana. Entonces se coloca igual en vagina y alrededor de eso, y un poco como encima, se coloca el espermicida. No es tan efectivo, o sea, la verdad es que no, dentro de todos los métodos, pues no es el más seguro. Este espermicida se tiene que dejar ahí unas horas y después ya se quita el diafragma y todo. Inclusive hay preservativos que con el lubricante tienen un poco de espermicida, pero sí no recomendaría como utilizarla así solito el puro espermicida. No, la Ujú. verdad es que no es como el método ideal. Sí existen, sí funcionan, pero no son los más seguros. Ok, Ok, ok. perfectísimo. Yo tenía una duda. Sabemos que, o sea, hay varios anticonceptivos hormonales, pero ¿todos tienen las mismas hormonas o varían?
varían por completo. Inclusive son diferentes las hormonas que tiene el implante, las hormonas que tiene el DIU, y entre pastillas o los inyectables y demás, también son diferentes hormonas. Sobre todo en las pastillas hay muchísimas opciones, y esto es algo muy importante porque, por ejemplo, las pastillas anticonceptivas se utilizan como tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico, pero no se les da las mismas pastillas o las mismas hormonas a las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico que a las que no, etcétera. Hay pastillas que nos ayudan más, por ejemplo, bajando los andrógenos, que son las hormonas que están elevadas en el síndrome de ovario poliquístico, y nos ayudan, por ejemplo, con el acné, con el vello, etcétera. Hay otras pastillas anticonceptivas que ayudan más, por ejemplo, con las pacientes que tienen endometriosis, que es una enfermedad que les genera muchos cólicos, mucho dolor intermenstrual, etcétera, y esas se recomiendan más en ellas. Y hay otros que tienen efectos, pues realmente como bastante normales, o sea, no ni tan antiandrogénicos como que te bajen el acné y eso, ni tanto para endometriosis, sino simplemente como meros métodos anticonceptivos, y esas son otra opción. La verdad es que depende mucho de la paciente. O sea, si llega una paciente que dice, no, pues es que yo me quiero cuidar con pastillas y aparte tiene acné, no necesariamente que tenga síndrome de ovario poliquístico, pero pues tiene acné y está sufriendo con eso, a lo mejor le convendrían más unas que otras. Entonces sí, son diferentes. Entonces podríamos decir que las más agresivas, las hormonas más agresivas son las del implante porque es el que tiene mayor efectividad O no tiene que no. ver la cantidad de hormonas con la Ya cantidad de perdónalo. efectividad. Es que yo creo Jamás. que, o sea, decirlo como agresivo, tal vez Sí. suena como muy, o sea, literal, Déjalo como, ir, Ibe, déjalo ir. así me siento como tan Suéltalo. Sí, 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 no. O sea, yo creo que más que agresivo es, o sea, sí tiene como mayor cantidad hormonal, sobre todo los primeros meses, y por eso te genera un poco más efectos adversos. Em, pero igual, o sea, hay pacientes que de verdad no les cae nada mal. Entonces, pues creo que decir como que son agresivos igual y no es tanto así, pero sí, efectivamente puedes tener como más efectos por la cantidad de hormonas que presenta. Y no hay cómo Ok. saber si te va a caer bien o no hasta que te lo pongas. No, qué No. terror. Como algún dato importante, por ejemplo, que no se recomienda el implante es a las pacientes que tienen sobrepeso o que tienen obesidad. No es como muy recomendable porque a veces ahí falta como un poco la dosis hormonal. Entonces, ellas son las que tienen más común un poco de sangrados, como que no se quedan como sin menstruar por completo, etcétera. Si son como más en su peso normal o inclusive como más flaquillas, les cae un poco mejor, pero no es una regla, para nada. O sea, puedes ser súper flaquita y que te caiga pésimo y al revés. O sea, estar medio gordilla y que no pasa nada. Entonces, la verdad es que no hay como tal forma de saberlo. Okay. Mucho también ayuda es cómo te han caído otros métodos. Si tú tomabas pastillas anticonceptivas y te iba súper mal y tenías muchísimas náuseas y bla, probablemente tampoco te caiga tan bien. Ok. Okay. Ok, Perfecto. y hay otros métodos que no sé si también entran en naturales, que es que me acuerdo que yo seguía una chica en Instagram que se tomaba la temperatura basal o algo Basal. así, o sea, como que tenía ahí su maquinita, y entonces ese era el método que utilizaba, o sea, ver cuándo era fértil y todo eso. Y yo dije, pero no sé, o sea, qué tan Es el seguro método de, sería. sí, lo que hacemos, o bueno, lo que no hacemos, lo que se hace en ese método es justo tomarse todos los días en la mañana la temperatura, y se supone que cuando ovulas, tu temperatura corporal aumenta. Entonces, a partir de que ovulaste, la temperatura aumenta, y esto es como tu guía para decir, bueno, este día empecé a ovular y entonces ahorita no voy a tener relaciones sexuales porque estoy ovulando. Pero igual, o sea, es lo mismo que el otro métodos naturales que pues son algo súper inespecífico. O sea, igual y un día amaneciste súper así con la sábana en cobija y bla, 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 y tienes una temperatura Mm, más caliente que lo normal y pues te va a decir, o vas a creer que estás ovulando cuando no, y viceversa, ¿no? Entonces sí, se supone que sí, es un método también natural. Sí hay mujeres que lo utilizan, pero tampoco lo recomendaría como tal. ok. ¿Y se requiere esa maquinita o te puedes meter cualquier termómetro o algo así No, para un medir? termómetro, literal es tomarte tu temperatura, así, tal Ah, cual. ok. Ok, No, ok. perfecto. No, pues si tienes temperatura o así vas a decir, no, pues estoy ovulando. Tengo fiebre y No lo hagan. Sí, no. alguna Pero otra bueno, pregunta que... amiga, yo ya no tengo preguntas, no sé si ustedes. No, Ya ya todo fue. claro. Y ya Ujú. resolvimos igual las de nuestras seguidoras, que nos dejaron por ahí Sí. también entre las nuestras. Entonces,
La verdad es que yo te agradezco mucho porque yo sí tenía, o sea, insisto, yo tengo mucho miedo de ir al ginecólogo, ni ginecóloga. Incluso le decía a mis amigas que quería conocerte porque igual y ya te convertía en mi ginecóloga como tal de planta, de base. Porque sí, me cuesta mucho trabajo perderle el miedo a este tipo de cosas, a platicar de esto, pero nos parecía súper importante. Y pues nada, yo creo que se tocaron puntos muy buenos. Me quedo con eso, creo que aprendí muchísimo. Creo que lamentablemente pues ya la mayoría iniciamos nuestra vida sexual no con una información adecuada sobre métodos anticonceptivos, pero nunca es tarde como para informarnos, no meternos hormonas ni cosas así nada más por hacerlo. Entonces yo me quedaría con eso. Y agradecerte, Daniel, por estar aquí. Creo que eres increíble, lo explicas de una manera súper didáctica y sí, no súper, sé, muchas gracias. Sí. No, a ustedes, muchas gracias y ojalá se hayan quedado con menos dudas. Si tienen más dudas, sin problemas, pregunten. Y sí, es una experiencia traumática un poco, sobre todo la primera vez ir al ginecólogo, pero de verdad es muy, muy importante. O sea, sobre todo en el aspecto de las enfermedades de transmisión sexual y eso. Entonces, o sea, elijan como con quién se sientan más cómodo, conozcan varios ginecólogos también, o sea, no se queden con el, ya saben, el que es que mi mamá va con él y así, pues no. Exacto. Busquen, investiguen. Es súper válido decir, ¿sabes qué? Es que no me siento cómoda, no quiero que me revises y se acabó. Y creo que eso es como muy importante, pero sí, digo, también créanme que es nuestro trabajo y estamos muy acostumbrados, entonces no se preocupen. A mí sí me gustaría preguntar, o sea, ¿qué focos rojos, al menos como 5 focos rojos de, oye, necesitas cambiar de ginecólogo o ginecóloga? Así de que, huye, ve con Daniel mejor. Yo creo que lo principal es que tú no te sientas cómoda, o sea, más que nada. O sea, alguien justo como que te juzgue, no te sientas cómoda, que te sientas juzgado, que no te dé información, también eso es, creo que es súper importante, que no te sientas como con la facilidad de preguntarle y de decirle como, oye, es que tal, o es que tengo este problema, o sabes qué, me tomé la pastilla el día siguiente y ya van 4 pastillas, y, ¿saben? Entonces, ese tipo de cosas creo que hacen. Y que no te expliquen. Yo creo que el que como médico expliques todo lo que vas a hacer, o sea, ya hablando de la exploración específicamente, o sea, que te digan, sabes que te voy a tocar, voy a revisar, voy a ponerte el espejo, bla, 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 vas a sentir frío, etcétera. Creo que eso es súper importante porque estás en una posición muy vulnerable. Entonces, necesitas información y necesitas que te estén como explicando cada paso de todo esto. Sí. Yo sí también quería agradecerte, Daniel. Gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación, por resolver todas nuestras dudas y las de nuestras seguidoras. La verdad es que, como dice Naya, explica súper bien y nos quedamos sin menos dudas. Bueno, por lo menos yo sí. Sí, igual yo darte las gracias. Respondiste todo, bueno, todo nos quedó claro y gracias por darte el ¿Dudas tiempo de estar acumuladas? aquí. Sí, ¿Dudas hablando de los acumuladas desde la adolescencia? Desde hace 10 años. muchas gracias. Ahora me gustaría preguntarte, digo, si tú quieres que nos pases tus redes sociales, por si alguien que nos esté escuchando le interesa contactarte, visitarte, dónde das consultas, toda esa información para que nuestras seguidoras puedan tomarte en cuenta. Creo que es una muy buena opción, yo la voy a tomar, entonces, para que estén al tanto de eso. Sí, claro, estoy en Instagram como ginecóloga-Daniel Jauregui, si mal no recuerdo. Y ahí vienen pues todos mis datos, me pueden escribir por mensaje sin problemas. Ya después si quieren agendamos una cita por teléfono, etcétera. Cualquier duda que tengan, de verdad, ahí en Instagram contesto directamente yo, entonces sin problemas pueden buscarme. Doy consulta aquí en la Ciudad de México, cerca de el Liverpool de Insurgentes, por la colonia Insurgentes en Tezcuac. Y sin problemas. Ahorita estoy por las tardes, generalmente, pero pues en dado caso que no pudieran en otra ocasión, se busca un lugar donde valorarlas. Okay. ¿A partir de qué hora? De las 4. Ok, Estás en ok. Guanajuato y ve. Pero voy seguido, sí. Va a venir para acá, déjala. Muchas
gracias, Dani. Esperamos que te hayas sentido súper cómoda aquí. Muchísimas gracias por tu paciencia. Tal vez nuestras dudas eran un poco principiantes o agobiantes, no lo sé. Espero que no lo hayan sido. Espero que te hayas sentido cómoda. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. De verdad, hay muchas que no les gusta con mucho esta exposición y a platicar aquí en público en Feminideas, pero te agradecemos muchísimo tu disposición desde el día 1 que nos dijiste súper sí, estaba muy emocionada, entonces muchísimas gracias y espero de verdad que te haya gustado, ya eres parte de Feminideas también y pues muchísimas gracias de nuevo. No, al Ojalá, contrario. sí, ojalá puedas participar de nuevo porque pues hay muchos temas de ginecológicos que nadie sabe. Entonces Sí, espero claro, yo encantada, con muchísimo que... gusto. Gracias. Muchas gracias. No se Gracias por olviden invitarme. Gracias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, YouTube como Feminideas. Suscríbanse a nuestro canal. Amazon Music. Perdón, Amazon es que es mi Music, nueva nuevo. adquisición y estoy muy emocionada. Ajá. Y también no se olviden de checar nuestra biblioteca virtual en todas nuestras redes sociales. Tenemos ya el Linktree para que puedan checar y acceder a donde ustedes quieran. Y ahí también encuentran el link que las lleva a la biblioteca digital o virtual, como le quieran decir. Y bueno, amigues, esto fue el episodio de hoy. Espero que les haya servido, espero que hayan aprendido mucho junto con nosotras. Si fue así, ayúdenos a compartirlo con sus amigos, con sus amigas, con sus amigues. Y pues nada, esto fue Feminideas. Hasta la próxima.